Pablo y la Navidad. ¿Qué hubiera opinado el apóstol Pablo hoy en día de la celebración navideña? No se hubiera opuesto. Hubiera tenido la actitud que la mayoría de los cristianos creyentes tiene. Sabe que Navidad no es la fecha de nacimiento oficial del Señor, pero es una buena oportunidad para aprovechar de predicar a Cristo. Él no hubiera sido legalista como esas lacras así, no, es que la Navidad es del diablo, no, bla, bla, que satanizan todo. Él tenía la capacidad de ver en todo una oportunidad de predicar a Cristo. Lo digo yo, no hermanos, lo dice la Escritura. Pablo hubiese apoyado el sentido cristiano que le queremos dar a la Navidad. No enfatizar el viejo pascuero, etc. ¿Pondría árbol? No lo sé, no lo satanizaría, pero no estaríamos dándole el tema consumista, el tema de los Estados Unidos, de que de allá viene Papá Noel, el viejo pascuero, etc., sino que él hubiera aprovechado la oportunidad a Cristo. Tenemos varios ejemplos bíblicos, hermanos, y siempre hay que hablar con la Biblia. Filipenses capítulo 1, versículos 17 y 18, 16, 18, mejor dicho, dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis... No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Versículo 18, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y me gozo en esto, y me gozaré aún. Claro, ¿se dan cuenta? Pablo en Filipenses 1, del 16 al 18, esta es una de las cartas carcelarias. Pablo estaba en la cárcel, carcelaria junto con Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios. El que escuchaba de que algunos estaban predicando el Evangelio, de alguna forma quizás para ufanarse, ahora que no está Pablo, pero estoy yo. Ah, Pablo ya no está predicando mucha gente, ahora yo voy a predicar más gente que Pablo. ¿Y Pablo qué es lo que decía? Se ponía triste, no, se gozaba que igual eran entregados los tratados, igual había gente en las calles hablando del arrepentimiento bíblico, igual había gente que le hablaba a los amigos de Cristo, sea por el motivo que sea, pero él se gozaba de que Cristo fuera glorificado. Lo mismo que muchos hermanos quisieron hacer en la cena navideña, en los cultos dominicales navideños de este domingo pasado, a hablar de Cristo, aprovechar que la gente está más abierta a escuchar cosas de Dios y ellos, y ahí a aprovechar la Navidad. Si Pablo era estratega, hermano, si el problema es que leemos poco la Biblia y nos quedamos con, es que mi pastor me enseñó, o es que el árbol es del demonio, y bla, bla. Si viéramos el origen de todas las cosas, hermano, todo tiene su origen en sangre, en algunos problemas, etc. Y también podemos ver otro ejemplo en Colosenses 2, desde el 16 al 23, haciéndote un pequeño resumen. Por tanto, nadie les juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Este Colosenses, del 2, del 16 al 23, tú lo puedes juntar también con Gálatas 4:10 para entenderlo mejor y te darás cuenta que no hay problema, hermano, en este caso. A los Gálatas se les criticaba que celebraran los días. ¿Por qué? Porque ellos lo veían como algo para la salvación. En Gálatas 4:10, y ahí tú lees el contexto. Pero en Colosenses dice que nadie juzga al otro por estar con esto, con esto, con esto. Y explica que al final, porque no sirve para nada para la salvación. No sirve absolutamente para nada. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir de Cristo. Entonces para ti, si tú antes celebrabas Navidad pensando que, celebro Navidad porque soy católico, soy cristiano y tengo que celebrar esto el día de Jesús. Hoy en día si lo celebras con la mentalidad de que simplemente una oportunidad para compartir más en familia, para mostrar más el Evangelio a las demás personas, dale, que nadie te juzgue, hermano, pero siempre recordando lo que de Gálatas 4:10, que con eso tú no vas a ganar más salvación. La salvación se gana, se obtiene a través de lo que hizo Jesús en la cruz, a través de su vida santa, su nacimiento santo, su muerte natural, su resurrección. Amén. No es que se mantenga o después que, no, quiero que hacer esto para mantener, para ganar salvación, si no hago esto arrepiento, etc. Hermano, no. La fiesta esta no tiene nada de ganancia, nada de pérdida si tú la enfocas bien. Así que veamos qué más decía el apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo hoy en día, yo me pregunto, ¿qué dirían los legalistas? ¿Creerían que realmente eran creyentes? Porque el apóstol Pablo, por ejemplo, tú lo ves en Corintios también cuando hace la analogía de los Juegos Olímpicos y hay gente que no, el deporte no, el fútbol, los Juegos Olímpicos son satánicos, llevan a la idolatría, etc. Le digo yo, hay gente que quizás
Quizá en diciembre se nota más por el tema del árbol, pero hay gente que todo el año sataniza a todo. Estás enfermo, tienes un demonio. Te está yendo mal, estás en pecado. Estás haciendo esto, oh, estás volviendo al mundo. Estás en satánico, el diablo te tomó, etcétera. Desgraciadamente, mientras menos Biblias hay en el creyente, más posible es que el diablo entre en su vida y sea él quien te dirija en la doctrina. Vamos a ver un ejemplo muy bonito que siempre lo nombro. Hechos capítulo 17, en el versículo, esto es cuando Pablo estaba en Atenas, cuando muchos se quedan en ese enfrentamiento que tuvo con, bueno, más que enfrentamiento fue una exposición. El apóstol Pablo expone acerca de nuestro Señor, pero todo comienza cuando en el versículo 22 y 23, bueno, y de ahí en adelante, dice que Pablo estaba puesto en pie en el Areópago y dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. Pero dice la escritura que esa estatua era realmente Dios. No lo dice, no lo dice, probablemente no era, probablemente era. Pero Pablo fue estratega y dijo: no importa, aprovecho esto y aquí meto el evangelio. Y lo hizo, Pablo. Y metió el evangelio. ¿Y qué dice así? Algunos, el 32 dice: cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ah, ya te oiremos otra vez, ya así después te voy a volver a escuchar. Pero el 34 dice: pero algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ven que a pesar de todo, de no ser realmente el Señor, pero Pablo igual pudo predicar el Evangelio, igual hubo almas que se convirtieron. Entonces, ¿quién eres tú para prohibir las celebraciones que pueden hacer llevar al creyente a predicar, a exponer su fe, a mostrar su fe y a ver si recoge almas? Claro, de hecho el mismo Pablo hablan, de hecho Pablo aquí rompe otro mito también. El legalista te dirá: no, tú no puedes escuchar música del mundo, no puedes leer libros que no sean bíblicos o de autores bíblicos. Y Pablo aquí hace una cita en el versículo 28, donde habla acerca de los escritores, porque con él vivimos y nos movemos, somos como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linajes suyos somos, etcétera. Eso es sacado, si no me equivoco, lo tengo anotado, Aratus de Cilicia, que era un estoico también, un escritor, y sabemos que los estoicos no eran cercanos al Señor. Por lo tanto, usemos todo tiempo por estrategia para mostrar a Cristo. Pablo era un muy buen estratega. Recordemos que también se dice que en una estaba una división, y por una parte estaban los fariseos y los saduceos, si no me equivoco, los escribas, y él que dice: esta es la mía, voy a hablar de la resurrección, voy a hablar de los temas que creen los fariseos y no creen, pero no creen los saduceos, para ganármelos. Y dice que Pablo empezó a exponer acerca de ese tema, y los fariseos que los iban a atacar, después dijeron: no, este hombre tiene razón, sí, está predicando correctamente. Estrategia, hermano, estrategia, menos Satanás, más estrategia, en todo tiempo, en todo. Se viene el año nuevo, también busca glorificar a Cristo. Año nuevo, bueno, llegará un día en que habrá un cielo y tierra nueva. Ve, sé siempre estratégico, hermano. Deja de ver tanto al diablo en todo y haz que brille el Señor en tu vida. Como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 11, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Siempre haz que todo guíe a Cristo. Amén.